Hola, hay viajes en los que casi todo no sale según lo planeado. Quizás esto sea lo que los hace más memorables. Así que vamos a los rincones menos turísticos de Islandia. Y de camino descubriremos por qué hay tantas iglesias en un país predominantemente ateo. ¿Es posible negociar con la policía local y las ballenas? Y por supuesto volveremos a admirar el paisaje extraterrestre de esta isla blanca. Por entrar en contexto, este viaje tuvo lugar hace un año. Al principio, un grupo grande de amigos en autocaravanas recorrimos la isla por la famosa circunvalación número 1. Y fue un viaje increíblemente enriquecedor en el que Islandia nos mostró probablemente todas sus maravillas naturales. Ya hay un vídeo sobre esto. Y luego todos nos fuimos a casa, y Boris y yo nos quedamos una semana más y organizamos el transporte. De hecho, ese fue el final de la historia. Bueno, como el vídeo anterior sobre Islandia, comencemos presentando a uno de los principales protagonistas de este viaje. Aquí tenemos la Hilux del año 2020, una potente camioneta que consume mucho diésel, hablaremos de ello más adelante, y cuenta con tracción total y características para senderos. ¿Sabes? Nuestro Toyota tiene una función para mantener la distancia con el coche de delante. Vaya. Para Islandia esta función es tan útil como los intermitentes de un BMW, en mi opinión. Pero la función más importante es esta parte trasera. Es una autocaravana especial diseñada para camionetas pick-up, con espacio suficiente incluso para 2 familias o 2 personas grandes como nosotros. Hablaremos más adelante sobre su comodidad. Tiene un pequeño suministro de agua y gas, una estufa, una pequeña nevera y todos los utensilios necesarios para cocinar. En el mundillo de las autocaravanas es un punto intermedio entre una tienda de campaña en el techo y un depósito de combustible. El inconveniente es su espacio reducido para el equipaje y el hecho de que el precio del alquiler de una autocaravana así en temporada alta sea muy alto. Las alquilamos en Europcar y tuvimos mucha suerte de que fuera el final de la temporada turística, ya que Borja usa regularmente sus autocaravanas para sus viajes. Nos hicieron un buen descuento, revisaron cuidadosamente que todo funcionara y nos dieron permiso para irnos. Mira, los anteriores eran alemanes. ¡Ey! ¿Qué opciones hay? A ver. ¡Wow! Bitte warten. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, sí, buenos días. Salimos de las afueras de Reykjavik y nos dirigimos hacia los fiordos occidentales. Esta es una península ubicada aproximadamente a 250 kilómetros de la capital. Esta es una península bastante grande, ligeramente más pequeña que Crimea. Está completamente cubierta de fiordos, de ahí su nombre. Debido a su lejanía de las principales rutas turísticas, es en primer lugar la parte menos visitada por turistas y en segundo lugar la menos poblada de Islandia. A primera vista, los fiordos occidentales no parecen mucho más pintorescos que la mayor parte de Islandia, pero lo que los distingue es la escasa afluencia de gente. Es raro cruzarte con otro coche. Aquí los vemos aproximadamente cada 10 minutos. Y esto no es sorprendente, ya que solo 7.000 personas viven en toda la península. Así son las zonas residenciales más densamente pobladas. Pero en su mayor parte los fiordos occidentales son un paraíso para los introvertidos. Cada persona vive de forma muy individual, y hay mucha distancia entre casa y casa. Y además cuenta con toda la infraestructura necesaria para una cantidad impresionante de turistas. Tiene tiendas, campings equipados, pequeñas gasolineras de autoservicio e incluso hay un pequeño aeropuerto propio que vi por pura casualidad al despegar con un dron y girar hacia su dirección. Bueno, todo está conectado por carreteras, a veces asfalto, a veces grava y a veces algo más sinuosas. Los fiordos occidentales son un lugar bastante agreste, y los paisajes circundantes y la experiencia de viajar en coche me recuerdan de alguna forma a Noruega.
Un pequeño dato para comprender mejor Islandia: en los fiordos occidentales viven 7.000 personas y están construyendo un túnel de 5,5 kilómetros a través de la montaña para facilitar el desplazamiento. ¡Fantástico! Sin embargo, para los países escandinavos esto todavía no es una fantasía. Bueno, y la labor del Estado es hacer lo mejor para sus ciudadanos con los impuestos que pagan. En Islandia el impuesto también es progresivo y alcanza el 46%. Bueno, mientras tanto nuestra primera parada es cerca de un hallazgo inesperado en la carretera. Este barco demuestra claramente la falta de turismo en los fiordos occidentales, así que uno conduce tranquilamente por la carretera y se encuentra en la playa sin ninguna señal, sin ninguna marca en el mapa, solo con un pequeño letrero que indica que es el barco de acero más antiguo de toda Islandia. Aquí tiene una pequeña mesa y eso es todo. Creo que habría recibido un poco más de atención en otro lugar del país. Este barco ha tenido una vida bastante agitada. Fue construido en Noruega en 1912 y luego lo vendieron a diferentes países, hasta que fue comprado por balleneros islandeses en el año 50. Aquí trabajó diligentemente durante años recorriendo los fiordos. Si era necesario, rompiendo el hielo en aguas islandesas, hasta que en los años 70 las leyes balleneras se volvieron más estrictas y el barco se volvió apenas rentable. Y en el 81 fue dado de baja, abandonado a su suerte en esta orilla, como un recordatorio de que la naturaleza siempre vence al tiempo. Esta fue nuestra parada más larga del día, ya que pasamos el resto del tiempo en la carretera, porque cuanto más nos adentrábamos en la península, más difíciles eran los caminos, pero más hermosos los paisajes. Y el final de este primer día fue muy simbólico. Disfrutar de una maravillosa puesta de sol en la parte occidental de los fiordos occidentales. Claro que ver una puesta de sol tan perfecta el primer día es una excelente introducción a un nuevo lugar. Y aquí en el camping, por cierto, parece que incluso hay coches. Los fiordos occidentales no están tan vacíos como parecen. Vale, tenemos que cenar y encontrar un enchufe para recargar energías, y por la mañana os mostraré qué es este lugar al que llevamos viajando tanto tiempo. Además de la maravillosa experiencia de la primera puesta de sol en los fiordos occidentales, también fue la primera experiencia de pasar la noche en nuestra enorme autocaravana. Vale. Oye, se puede vivir. 2 de 1,92 centímetros. Pero aquí se está mejor. Sí, incluso se puede levantar de golpe. Generalmente como en una caseta para motos. Bueno, en resumen, como en una autocaravana. La altura es mejor de lo que esperaba. Esta apreciación se aplica generalmente al resto de la ergonomía de este alojamiento. Desde la zona central se abre un comedor completo, o si es necesario, un lugar de trabajo. Y luego, sin ninguna manipulación, todo esto se convierte en 2 camas individuales y media. Hay calefacción eléctrica en el interior, pero su fuente está en la parte trasera de la caravana. Así que quien duerme abajo lo hace más calentito. El de arriba pasa un poquito más de frío, pero en general es bastante cómodo. En su mayoría las playas de Islandia son negras, con polvo volcánico o rocosas. Y estas playas de arena tradicionales son bastante raras. Bueno, esta es probablemente su representante más famosa y hermosa, la playa de Rauðisandur. Este nombre se compone de 2 partes, Rauda, que significa rojo, y Sandur, que significa arena.
En nuestra opinión es una playa de arena roja, debido a que no ha habido actividad volcánica en los fiordos occidentales durante mucho tiempo y en consecuencia la ceniza negra no cubrió las playas durante mucho tiempo. En realidad parece un trocito de África que contrasta pintorescamente con el verde de las montañas de esquisto y el turquesa del océano Atlántico. Bueno, no vinimos aquí con teleobjetivos para espiar a otros turistas. Lo cierto es que las crías de focas suelen descansar en esta orilla durante la marea baja, y hay muchas, pero navegamos varios kilómetros por la orilla y no vimos nada. Y digamos que volvimos al campamento, sin ninguna presa viva que fotografiar. E incluso sin esto, el lugar es realmente asombroso. ¡Sigamos! Desde la playa hasta nuestro próximo destino, hay unos 50 kilómetros, lo que podría llevar varias horas en coche o autocaravana, pero sin duda, merecerá la pena. El punto más occidental de Islandia se encuentra en los fiordos occidentales. Esto es bastante lógico, se llama Latrabjarg, y traducido significa rocas impresionantes. El lugar cumple plenamente las expectativas desde el borde de Islandia. Este es el acantilado más estético sobre el abismo Atlántico. Además de ser las más occidentales, estas rocas también son las más antiguas. Fue en estos lugares donde surgieron los primeros fragmentos de Islandia gracias a la actividad volcánica. Pero, como ya he dicho, no ha habido actividad volcánica, pero sí actividad aviar. Estos acantilados son uno de los sitios de observación de aves más grandes y famosos del mundo. Aquí se pueden observar diversas aves interesantes, en particular los famosos frailecillos, uno de los símbolos de Islandia. En otoño las aves migran hacia otro lugar y en su lugar solo se posaban gaviotas. Después de las focas se podría decir que este es el segundo fracaso de la fauna islandesa. No, pero incluso sin aves, Latrabjarg es un lugar espectacular. Y sin duda mereció la pena esa corta excursión y ese paseo. Estábamos listos para dirigirnos directamente a la tercera maravilla natural de los fiordos occidentales, pero no llegamos muy lejos, porque nos detuvo otro descubrimiento tecnológico inesperado. Así que mientras conducíamos sin sospechar nada, allí al lado de la carretera en algún pueblo estaba exactamente el mismo DC-3 estadounidense que en la famosa playa negra de Islandia continental. Bueno, para empezar, Islandia continental no existe, me refiero a la isla principal. Y si el DC-3 de la Playa Negra es el resultado de un accidente aéreo, entonces este avión 191 fue utilizado por el ejército de los Estados Unidos en su base islandesa. A finales de los 70 fue dado de baja y un entusiasta local de alguna manera lo arrastró hasta aquí, a su pequeño museo de maquinaria antigua. Dentro del hangar también había un biplano AN-2 bastante raro y antiguo. Pero estaba cerrado, así que mejor nos fijamos en lo que encontramos al aire libre. El Douglas DC-3 se desarrolló en Estados Unidos en la década de 1930 y fue el primer avión comercial exitoso que se convirtió para uso militar durante la Segunda Guerra Mundial.
Y se produjeron copias bajo licencia en todo el mundo, en particular en la URSS, se conocía como Li-2. Es como si tuviera un fuselaje completo, y así es como se puede acceder a su interior desde abajo. Esto está muy bien. Esto es mejor que la playa. Casi hay una cabina completa. A ver si puedo pasar. La popularidad e influencia del DC-3 es innegable. Los pilotos de la época quedaron encantados con lo cómodo y futurista que era el avión en aquel entonces. Y a pesar de que el modelo tiene casi 100 años, el DC-3 todavía se está modernizando en algunos lugares y se utiliza en pequeños vuelos regionales y exhibiciones aéreas en diferentes partes del mundo. Una verdadera leyenda de la aviación encontrada por pura casualidad. ¿Continuamos, capitán? La ruta que recorremos por los fiordos occidentales se conoce popularmente como carretera de circunvalación número 2. Por lo tanto, la número 1 es la que rodea la mayor parte de Islandia. Aquí las distancias son mucho más largas de lo que uno se imagina. Bueno, primero porque la carretera asfaltada a menudo desemboca en un camino de tierra. Y segundo, por supuesto, porque a veces hay que parar para hacerle una foto a una roca chula. Y llegamos probablemente al principal atractivo de esta península, casi al anochecer. Esta es la cascada Dynjandi. No tiene nombre islandés, pero es muy hermosa a su manera. Bueno, a mí personalmente me suena un poco a indio. Dynjandi es una palabra completamente islandesa que significa atronador. También se le conoce como la perla de los fiordos del oeste en las guías turísticas porque no parece obra de ningún paisajista. Desde arriba, un río turquesa con rápidos, que se descompone en arroyos y forma una especie de trapecio. Y luego todo esto fluye en rápidos arroyos hasta el fiordo más cercano. Y definitivamente valió la pena caminar 20 minutos hasta su base para comprender realmente lo estruendosa, es decir, ruidosa y enorme que es. Por cierto, mide 100 metros de altura. En el primer vídeo sobre Islandia, por si alguien lo recuerda, hice una especie de lista de éxitos de cascadas locales. Así que, si se completa, Dynjandi se destacará con seguridad entre las 3 primeras. Y por cierto, en esta lista se ve claramente lo raro que suena su nombre para Islandia. Una cascada preciosa, pero es recomendable poder visitarla mejor de día. Este camping se llama Tungudalur. Les encantan los nombres raros y fue el más cómodo de todo el viaje por Islandia. Nos preparamos café por la mañana, desayunamos en la cocina y empezamos a hablar de nuestros planes. Añadimos un día más y buscamos cosas más interesantes. O simplemente cerramos la circunvalación número 2 y abandonamos la península. Y el clima nos ayudó a solucionar este problema. A juzgar por el pronóstico, ya hemos gastado el depósito para un tiempo más o menos despejado en los fiordos occidentales, y qué suerte haber podido ver sus 3 atracciones principales bajo un cielo relativamente despejado. Nos queda un viaje muy largo para la segunda parte. Así que fuimos al pueblo más cercano a comprar algo para picar. En particular me gustaría destacar estas almendras islandesas con caramelo salado. Una auténtica droga. Y emprendimos el camino hacia la salida, que estaba bastante vacío y llano. Por lo tanto, Borja se permitió aumentar un poco la velocidad
hasta que las luces de la policía parpadearon en el espejo retrovisor. Se acabó. Se acabó. El límite de velocidad de las autopistas aquí es de 90 km por hora y durante un rato conducíamos a 110. El policía nos lo explicó amablemente y también nos ofreció la terminal con la cortesía de prescindir de una advertencia severa por primera vez. ¿Puede que libre de impuestos por esto en el aeropuerto? No sé. Y por favor, conduzcan despacio. Sí, lo siento. Lo sentimos. Gracias, adiós. Madre mía. Y bueno, en total, ¿cuánto nos costó acelerar en los fiordos occidentales? 600 euros. 600 euros, maldita sea. Gasto inesperado añadido a nuestra ruta. Pues ya lo veis, el exceso de velocidad en Islandia es carísimo. El único policía para nosotros. Probablemente estaba sentado allí descansando, tenía algún tipo de bebida energética y los calcetines tirados por la cabina. Bueno, volvemos. Parece que los fiordos no nos han dado una buena bienvenida. Ni de lejos. Pero no más de 90 kilómetros, Borja, te lo pido, por favor. Así que nos alejamos más despacio de la península y descubrimos en el supermercado que este no era el final de nuestra aventura financiera. Y también café por 52 grivnas. Todavía estoy impactado por la multa. 600 euros. Oye, me ha cobrado 2 veces. ¿Pero qué quieres decir? ¿La multa? No sé, me parece que hay poco dinero. Te cobró 2 veces. Así que dimos la vuelta, recorrimos otros 100 kilómetros, encontramos a ese policía. Por suerte no fue muy difícil. Y le pedimos que nos devolviera el dinero. Y finalmente, con la conciencia tranquila y sin el mejor humor, salimos de los fiordos occidentales y condujimos hasta otro fiordo antes del anochecer, pero ya en la parte principal de la isla. Nos mudamos al norte de Islandia, al pequeño pueblo pesquero de Höganäs. Aquí viven solo unas 100 personas y el entorno es ideal. Cae lluvia y nieve del cielo. Hay una especie de dracar vikingo. Pero esta ciudad es famosa porque, por primera vez, en todo el país, comenzó a llevar turistas a avistar ballenas en el fiordo. Y, debido a la proximidad del pueblo a su hábitat, los precios de las excursiones están entre los más altos de Islandia. Y pagamos 63 euros por persona. Así que nos vistieron con auténticos monos de expedición con los que al parecer incluso se puede navegar hasta la Antártida y nos indicaron que ya embarcábamos. Reservamos este viaje con varios días de antelación, ya que el avistamiento de ballenas es una de las actividades turísticas más populares. ¿A quién no le apetece ver ballenas? Y nuestro ambiente era de lo más nórdico posible. La temperatura ronda los 0 grados y hace mucho frío en mar abierto. Y la lluvia y la nieve, con todos los problemas que conlleva, caían a cántaros. Borja ya ha mojado la cámara. Llevo una segunda cámara en una bolsa de pan para que no se moje. Todo por las ballenas. Y una hora después de empezar, alguien salió a recibirnos. Esta es nuestra ballena jorobada, una de las especies de mamíferos marinos más famosas, que se encuentra en casi todos los océanos, ya que migran distancias considerables, y lo hacen no solo para alimentarse, sino para encontrar mejores condiciones para aparearse. Por cierto, también son conocidas por sus cantos nupciales sobrenaturales.
Estos gigantes suelen alcanzar unos 15 metros de longitud, y así es como se ven comparados entre sí. Este es el tamaño del Homo sapiens. Sin saber esto, y viendo partes de él desde la distancia, alguien podría no entender que una criatura gigantesca se encuentra ahora mismo debajo de él. En resumen, la cuestión es que cuando ves la cola de una ballena significa que se está sumergiendo y que volverá a la superficie sin que sepamos cuándo ni dónde. Así que simplemente intentamos esperar. El capitán en el puente dice: ya conocemos a esta ballena, es Barney. Tiene puntos blancos debajo de la cola. Bueno, es Barney. Por cierto, los barcos no asustan a las ballenas porque son muy inteligentes y se dieron cuenta hace tiempo de que aquí ya no se las caza y es muy posible coexistir con la gente. Bueno, esta cacería fotográfica duró unas 3 horas y la expectativa, por supuesto, era el famoso salto de la ballena jorobada. Pero yo tampoco tendría tanta prisa con este tiempo. Saca la cabeza del agua, así que esto es lo más cerca que la tuvimos. Y durante el regreso a la base se pensó que este era el tercer fracaso animal de Islandia, pero en realidad no todo es tan malo. ¿Con qué frecuencia los ves saltar? Los vemos saltar en aproximadamente el 1% de los tours a los que vamos, así que no somos perdedores en absoluto. No hay perdedores. O sea, nunca sabemos cuándo va a suceder, es natural, es una lotería. Al menos ganamos algo. Conseguimos una ballena preciosa a la que llamamos Barney, así que esto es un éxito, genial, gracias. Gracias también, nos vemos. En general no se puede decir que haya sido un fracaso, pero podría haber sido un poco más seco y cálido. Y resultó que llovía, y entonces subimos al barco. Forma parte de una gran tormenta que ahora cubre Islandia como una cúpula. Tuvimos suerte de tener tiempo para navegar. Seguimos y avanzamos un par de kilómetros hasta un camping mejor equipado, donde pasamos el resto del día en nuestra guarida. Vale, bromear con el clima y los vientos islandeses, sobre todo con una rampa tan alta en el coche, es solamente para los más osados. No sé si se ve la cámara, pero ahora el remolque simplemente se balancea como un barco en una tormenta. Así son los vientos islandeses. Ayer nos quedamos en casa mediodía esperando a que mejorara el tiempo. Y nos regaló el sol por la mañana. Resultó ser precioso. Mira, por un lado hay acantilados bastante escarpados y por el otro montañas nevadas de verdad. Incluso deseaba que fuera invierno. Pero no nos quedaremos aquí mucho tiempo, porque mientras el tiempo lo permita, tenemos que seguir adelante. Así que nuestro destino son las famosas tierras altas de Islandia. Esta es una extensa zona en la parte central de la isla considerada legalmente la más pintoresca, pero pocos turistas llegan allí, principalmente porque no hay carreteras asfaltadas y solo se puede acceder en vehículos 4x4. Incluso está escrito en un texto directo en el Congreso sobre las llamadas carreteras F de grava. En cuanto nos dirigimos hacia ellas empezó a nevar de nuevo y los caballos islandeses que nos encontramos en el camino empezaron a parecer de lo más cinematográfico. Bueno, también hay cosas que son menos cinematográficas. La nieve se mezcla con la lluvia. La temperatura bajó a unos 0 grados, pero 3 hechos nos mantienen en un buen camino. El primero es que las carreteras siguen oficialmente abiertas y en Islandia, de alguna manera, esto se gestiona como corresponde. Si fuera peligroso, las cerrarían. El segundo, según el pronóstico, debería hacer sol. Y el tercero, en nuestro estado de ánimo, si acaso esperaríamos a que pasara el mal tiempo. Sin embargo, no hubo necesidad de esperar porque literalmente en media hora salió el sol y comenzamos a subir las tierras altas con aún más confianza.
Pero unos cientos de metros antes del final de la subida ocurrió lo que más nos preocupaba. En primer lugar, no comprobamos si llevábamos cadenas en las ruedas, pero nadie se esperaba esta tormenta y que la nieve se acumulara tan repentinamente hasta la rodilla. Jamás pensé que haría esto a finales de septiembre. Bueno, salimos con bastante facilidad, pero decidimos no arriesgarnos más con una subida y rodamos en dirección contraria. Abajo no parecía haber tormenta, todo estaba limpio, verde, y aún así esos caballos islandeses pastaban, lo que esta vez me pareció menos cinematográfico. Nos vamos de aquí con las lágrimas en los ojos, porque hay nieve en la montaña, y como ha demostrado la práctica, mucha nieve, pero abajo solo hay un verde esmeralda. Pero no pensamos dejar de intentar llegar a las tierras altas, pero para ello tenemos que hacer un pequeño desvío. Los senderos hacia las tierras altas también parten del sur de Islandia y para llegar allí volvimos a la carretera de circunvalación número 1 y nos desviamos a través de medio país. Así que recorrimos unos 500 kilómetros de norte a oeste y luego al sur. En el camino intentamos acortar un poco, pero la suerte nos devolvió la vista con una valla y la inscripción carretera cortada. Fue un día muy largo, de auténtico viaje por carretera, y lo completamos de la mejor manera. Se trata de piscinas termales municipales que se encuentran en casi todos los pueblos islandeses. Claro, no son tan elegantes para los turistas, pero la principal ventaja es que tienen mucho espacio y no es necesario reservar nada con antelación. Las aguas termales son exactamente las mismas, e incluso hay piscinas llenas para nadar. Es bastante barato, la entrada cuesta solo unos 6-7 euros por persona y parece que toda la gente de la ciudad se reúne aquí. En general es genial cuando pasas todo el día en el coche. Te recomiendo venir por la noche y antes de acostarte, estiras la espalda. Islandia, como un organismo vivo, se burla de nosotros. Salimos de norte a sur, condujimos todo el día por este país y el clima era simplemente más hermoso. Entramos en las tierras altas desde el sur y aquí alrededor comenzaba una auténtica fargo islandesa. Las carreteras de este lado eran mucho mejores, incluso paramos a ver otra cascada, Haifoss. Pero ni siquiera la añadiré a la calificación porque esta y todos los demás paisajes de los alrededores evocaban una auténtica añoranza invernal. Claro que también tiene su encanto escandinavo nórdico. Si nos fiamos de las fotos que vimos en Instagram de otros viajeros, hace una semana aquí todavía estaba verde. En resumen, era primavera. Y ahora tenemos la sensación de estar subiendo desde la base de la montaña a cualquier estación de esquí. Solo en Islandia ocurre a finales de septiembre y a una altitud de 500 metros sobre el nivel del mar.
Pasamos varias horas conduciendo por un camino brumoso para aprovechar el buen tiempo y contemplar bien las tierras altas. Y así continuamos, desde la niebla, como si en el mismo Fargo los guardabosques se hubieran presentado en nuestro camino. Nos explicaron que las carreteras estaban cerradas, pero que era cuestión de 1 o 2 días, porque este año, al parecer, nevó bastante pronto. Y nos sugirieron que diéramos la vuelta porque sacar a los turistas perdidos de la nieve no estaba entre sus cosas favoritas. Sí, decidimos seguir su consejo, y con el mayor de los disgustos, decidimos marcharnos de aquí. Pero no significa que os vayáis a quedar sin contenido sobre las tierras altas. Este otoño cayó muy poca nieve, así que Borja, en su todoterreno, decidió ir allí un par de días y además filmar un poco. Y como vosotros me convierto en espectador, deseando que algún día pueda volver a visitarlo. Así que decidimos descansar un día después de unas excursiones por la nieve en la capital más septentrional del mundo. En general sombría y un poco húmeda. Sí, Reykjavik nos dejó una experiencia muy agradable. En la ciudad y sus alrededores residen aproximadamente 2/3 de la población total de Islandia. Pero en cifras absolutas la población del distrito es de tan solo 130.000 habitantes. No, y parece que no podemos hablar de ningún problema urbano grave. Me apresuré para cerrar mis principales atracciones turísticas. Primero, probar el shawarma local preparado con el famoso cordero islandés, con un adobo muy peculiar, con un toque de canela. Este fue el shawarma más caro de mi vida. 325 grivnas. Pero está buenísimo. En segundo lugar, contemplad el edificio arquitectónico local. La magnífica Hallgrímskirkja funcionó durante más de 40 años, del 45 al 86, y resulta que no solo es la iglesia principal, sino también la principal estructura a largo plazo del país. Este es el edificio más alto de Reykjavik y, curiosamente, a pesar de que Islandia tiene uno de los porcentajes más altos de ateos del mundo, casi todas las ciudades tienen una iglesia protestante. Es el edificio más visible y prominente de la zona. En total hay cerca de 350 iglesias en la isla de estilos completamente diferentes. Y la que más recuerdo es esta iglesia vanguardista que se asemeja a un centro de arte moderno en la ciudad norteña de Blönduós. Pasamos por delante de ella 3 veces durante nuestra estancia en Islandia, y una de ellas incluso presencié la aurora boreal desde ella. Como dicen, ¿cómo se sienten ahora ateos? Así que la proporción es de aproximadamente una iglesia por cada 1000 habitantes, lo cual es bastante. La razón de esta cantidad es que hace medio siglo en Islandia había serios problemas de carreteras. Por lo tanto, la iglesia luterana intentó facilitar el acceso a las iglesias a su público objetivo, colocándolas en cada esquina. Aquí está, por ejemplo, una iglesia muy elegante en los desérticos fiordos occidentales.
Y aquí está esta pequeña iglesia en la península de Snæfellsnes, a la que de hecho nos dirigimos después de Reykjavik. Se encuentra entre la capital y los fiordos occidentales y es un lugar genial para una excursión de un día por carretera. Y justo nos quedaba el último día del alquiler para visitarlo y hacernos una idea general del viaje. Y empezaré con los resultados de nuestro transporte y alojamiento. Como ya he dicho, alquilar un tanque así cuesta una barbaridad de grivnas. Además, por supuesto, del consumo. En 7 días recorrimos aproximadamente 3.000 kilómetros con un consumo de 15 litros a los 100. Pagamos solo un combustible, unos 750 por 2. Bueno, la historia no es para nada económica, pero ofrece una libertad y flexibilidad increíbles para moverse por Islandia. Pero a veces es necesario literalmente ajustar el viento. ¡Maldita sea! Viento. Es brutal. Ese día, el viento del océano arreció tanto que hizo que el coche se saliera de la carretera. En lugar de levantar drones, simplemente sostener la cámara en las manos fue bastante problemático. El clima, por supuesto, jugó un papel importante en este viaje, pero es una parte integral de la experiencia en este país. En general, la península de Snæfellsnes es como una maqueta de toda Islandia. A la izquierda hay montañas nevadas y un lago. A la derecha, una hermosa playa volcánica. Aquí también se encuentra la roca más famosa y probablemente la más fotografiada en Instagram del país, el llamado sombrero de mago. Es lo primero que aparece en Google si buscas información sobre Islandia. Un dato interesante es que bajo esta montaña se encuentra una de las 5 prisiones islandesas. No tiene vallas ni rejas y solo tiene 23 celdas. La prisión de Kvíabryggja describe con gran elocuencia la tasa de criminalidad en la isla. ¿Dónde están las vallas? Incluso el alambre de púas. Eso es todo alrededor de la propiedad privada. En general hay muchas prohibiciones diferentes en Islandia. ¿Qué caminos se pueden tomar? ¿Qué vegetación se puede tocar? ¿Qué carreteras están permitidas para circular en coche? ¿Y dónde se puede dormir? Solo puedes pasar la noche en campings especiales. Infringir esta norma te llevará a una multa severa, aunque, si lo recuerdas, actúa con honestidad. Pero sobre todo gracias a estas estrictas restricciones, la naturaleza de Islandia sigue apareciendo como un fondo de pantalla, incluso a pesar de la constante afluencia de viajeros. Voy a ser sincero, no creo que viviese aquí permanentemente. Porque si estos lugares se convierten en tu vida cotidiana, ¿qué más podría sorprenderte? Quería terminar con algo más actual. Islandia se ha convertido en uno de esos países que recibe y brinda asistencia a los ucranianos que llegaron allí debido a la guerra. Solo había un cupo de 2.000 personas y al momento de crear este vídeo, 22 de diciembre, solo 1,5 lo usó. Hablé con algunas mujeres ucranianas que se mudaron a Islandia y estaban encantadas con la bienvenida que recibieron y el paquete de atención social. Y también con el hecho de que a pesar del clima extremadamente frío, los islandeses les dieron una cálida bienvenida. Y los colonos a su vez se esfuerzan por integrarse rápidamente en la sociedad y encontrar trabajo aquí, lo cual según ellos no es tan difícil. Y ahora están aprendiendo islandés poco a poco, porque a pesar de que solo un pequeño porcentaje de nuestro planeta se comunica con él, los islandeses lo respetan mucho. Por cierto, gracias al idioma islandés y a las sagas islandesas escritas en él, se ha conservado mucha información sobre la época vikinga y real de la Rus de Kiev temprana. Y gracias a eso los científicos pudieron estudiar todo ese periodo. Y esta, si acaso, no es la mayor conexión histórica entre Islandia y Ucrania. Gracias. Gracias número 2. En consecuencia, gracias número 3 al Estado islandés, que aceptó con gusto a nuestros conciudadanos que huían de estas alarmas. Gracias número 4 a la naturaleza islandesa que en esas 2 semanas y media rompió fácilmente todos mis esquemas. Y gracias por supuesto número 5 a vosotros por ver mi contenido. A juzgar por los comentarios que aparecieron regularmente en algunos de los vídeos, supongo que esperabais esto con bastante expectación. Espero que en mayor o menor medida se hayan cumplido vuestras expectativas.
Bueno, como siempre, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Bueno, recordad llenad los comentarios de valor, darle me gusta y compartid el vídeo con vuestros amigos. Y suscríbete si quieres ver contenido similar. Nos vemos muy pronto.